Me da mucho gusto saludarles en este ciclo, Ideas para el Porvenir 2021, un ciclo de entrevistas que organiza la Coordinación General de Difusión y la Casa Rafael Galván. Este es un ciclo que tiene por objetivo entrevistar a diversas personalidades, varias de ellas de nuestra casa de estudios, para que podamos platicar con ellos y brindar algunos elementos, algunas herramientas, puntos de vista sobre lo que nos espera para el próximo año. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir en este espacio de la Coordinación General de Difusión a la doctora Juana Juárez Romero. Ella es investigadora, profesora de Psicología Social en la Unidad Iztapalapa de nuestra Casa de Estudios. Estimada doctora Juana, me da muchísimo gusto recibirte en este espacio, en esta ventana que hemos creado en la Coordinación General de Difusión, en la Casa Rafael Galván, para que platiquemos un poco contigo sobre esto, ideas para el porvenir, Pero antes de ello, Juana, me gustaría, para iniciar este diálogo, que me platicaras un poco, que nos contaras a quienes ven esta emisión, si hacemos una retrospectiva, y tú que eres especialista de México y lo mexicano, digamos, ¿cuáles son las diferencias que a bote pronto, porque no pasan por un proceso de investigación como implica de tiempos, Juana? ¿Qué aprecias tú de esto de México y los mexicanos en estos últimos meses? Quizás si quieres que nos vayamos hasta el mismo diciembre del 2018, el cambio de gobierno, toda la serie de medidas, en fin, que nos han venido afectando. Juana, nuevamente muchas gracias por estar en este espacio y si podemos empezar este diálogo. Vengan, por favor. Pues de inicio agradecerte la invitación y la oportunidad de compartir algunas ideas, ¿no? Sobre esto que es tan atractivo como el pensar en un momento tan complicado como el que vivimos, las ideas para el porvenir. Creo que es un gran reto para todos. Sobre todo esto que ha implicado un cambio, ¿no? Un cambio de gobierno, un cambio de muchas cosas, creo que el cambio lo que ha permitido es obviamente un saldo de un lado que es positivo, ¿no? Porque habla de toda esta estrategia que se teje para tratar de hacer que la corrupción se minimice o incluso desaparezca en un país como el nuestro es un objetivo fundamental, yo creo que para todos los mexicanos y las mexicanas. Sin embargo, bueno, pues cuando hay condiciones de crisis, uno también puede observar que así como hay cosas positivas, hay elementos que agudizan los problemas que ya se tenían en la sociedad mexicana y que no son nuevos, no los genera el nuevo gobierno y sin embargo, efectivamente se agudizan. Creo que ante una falta de una ciudadanía mucho más activa, mucho más participativa, mucho más demandante. Y creo que ese es, para empezar a pensar en las ideas para el porvenir, ahí aparece además uno de los retos, ¿no? Hacia el futuro, que es cómo hacemos para fortalecer a la ciudadanía de nuestro país, asumiendo toda la diversidad que podemos encontrar, no solo en términos étnicos, sino en términos regionales, porque uno sabe que nuestro país es muy amplio, muy grande, y que hay en el norte un tipo de mentalidad, y en el sur hay otro tipo de mentalidad, y en el centro hay otro tipo de mentalidad. Entonces, el reto para las instituciones es poder bajar sin tratar de homogeneizar el pensamiento de lo que es una ciudadanía, pero sí atendiendo a las necesidades de cada grupo social. Me parece que lo que yo observo es esta agudización de esta ciudadanía que se ha fragilizado, que el cambio no es suficiente porque cualquier cambio, desde la perspectiva que yo lo veo en mi disciplina, no puede venir de arriba hacia abajo solamente, sino que supone un cambio efectivamente en todos los grupos que forman parte de una sociedad como la nuestra.
Claro, Y ahí hay elementos positivos, pero creo que si me voy en principio a hacer una especie de balance, lo que más puedo denotar es esta fragilidad y esta ciudadanía que todavía no conoce plenamente sus derechos ni hace uso de los recursos legales y administrativos que tiene para solicitar que muchas de sus necesidades se vean satisfechas. Claro, claro. Bueno, en ese sentido, digamos, en toda esta experiencia de estos 2 años prácticamente de gobierno y, digamos, esta pandemia, todo esto que nos ha azotado durante el año 2020, tú, desde tu perspectiva, en tu contacto con la comunidad universitaria, en estos nuevos espacios virtuales, en fin, todo este proceso de cambio de hábitos y de convivencia y de desarrollo del conocimiento, de la docencia dentro de nuestra universidad, ¿tú cómo sientes esos lazos y esa actitud de la gente? Digamos, ¿sientes que estamos, y me incluyo como parte de la universidad, realmente siendo fortalecidos por todo este proceso, esta combinación de lo que ocurre en el escenario social, económico, político con lo que es el contexto de la emergencia sanitaria? ¿Tú crees que estamos, ves que se está movilizando positivamente esto dentro de su complejidad y su drama, por supuesto, o crees que todavía es un poco prematuro para saber si esto realmente va a condicionar para el año que viene, para el año? Creo que en este escenario no tenemos más que reaccionar reconociendo y buscando que esta nueva manera de comunicación se convierta en algo positivo. Y sí observo, hay una solidaridad importante de parte de los académicos y académicas con las que yo tengo contacto. Tenemos ahora, nunca tuvimos en muchos años de trabajar en la universidad un chat del departamento y hoy tenemos un chat. Entonces por ahí nos comunicamos cuando tenemos conferencias, cuando tenemos un problema, cuando no sabemos cómo manejar algo en el aula virtual. Y se ha dado un lazo que la verdad antes pues nos saludábamos en los pasillos, platicábamos, pero esta comunidad incluso de disentir y de repente de no estar de acuerdo en algo y tratar de a pesar de no estar de acuerdo, continuar con la comunicación, es algo que no hubiera ocurrido si no hubiera sido por esta situación. Uh-huh. En los estudiantes, bueno, con dificultades algunos para el enlace, como con problemas de internet, a veces me avisan que no pudieron estar toda la clase porque se cayó su señal y no pudieron estar. Y sin embargo, creo que ahí también ahí se está desarrollando también un nivel de solidaridad importante y el reto no es menor porque un poco lo que yo comento con mis estudiantes es, necesitamos mostrar cómo, si esta fuera la comunicación que va a imperar por muchos años, cómo vamos a sacarle jugo, cómo vamos a aprovecharla, cómo vamos a crecer en recursos y en herramientas para hacer de esto una herramienta que nos permita seguir trabajando y haciendo cosas en lo individual y hacia nuestros grupos sociales, hacia nuestra comunidad, hacia nuestra gente, o a nivel laboral, ¿no? Como poderlo usar como una herramienta. Entonces, por ejemplo, yo mantengo ahorita en mi grupo algunas exposiciones y el reto es que hagan una exposición atractiva, que no hablen, sino que utilicen los recursos audiovisuales, que además lo pedía en el salón presencial, pero bueno, ahora tenemos otra condición, otro contexto, y es sacarle la mejor raja a este asunto y a la situación que estamos viviendo. Claro. Les recuerdo a quienes nos están viendo que estamos en este ciclo de ideas para el porvenir 2021. Estamos dialogando con la doctora Juana Juárez Romero, que es profesora investigadora
del área de psicología social de nuestra unidad Iztapalapa. Nos está compartiendo pues sus puntos de vista. Estamos en esta etapa del diálogo en el cual estamos sentando las bases, Juana, para tratar de entender hasta dónde tenemos capacidad de ver el futuro. Digamos que en los instrumentos de investigación habituales, pues como te decía hace un momento, se requiere de mucho tiempo para poder tener ciertas perspectivas, en fin, aplicar una serie de herramientas que en esta situación de emergencia sanitaria pues se antojan como difíciles, ¿no? Es decir, qué tanta paciencia o qué tanto reposo, Juana, se pueden tener para vislumbrar escenarios que están en dos niveles, si te parece bien. El primero, el que es el estadístico, aquello que podemos saber que se proyecta y sucede, y aquello que está en el plano emocional, una de tus áreas de experiencia. Yo, aparte de este planteamiento, en el sentido de hasta dónde en este escenario de México y el mexicano, ¿verdad? El 2021 tú lo puedes tratar de entender como una forma previsible, o sea, que puede haber posibilidades de prever por dónde va a ir este conjunto social, o crees que va a ser una caja de Pandora, un acertijo lo que va a suceder con nuestra sociedad el próximo año. ¿Tú cómo lo adviertes, Juana, desde tu análisis? Bueno, como creo que todos podríamos coincidir en que no va a ser un año fácil, como no fue ¿no? Sin embargo, aun cuando llegara la vacuna, que estamos esperanzados a que eso ocurra, tampoco la situación será fácil porque hay un deterioro real de la economía, hay un nivel de desempleo importante y como bien lo señalas, también hay un ánimo colectivo que no es el mejor. Hemos tenido incluso algunas expresiones muy violentas, ¿no? De gente que piensa que esto era una invención de alguien y que ha querido rebelarse y han pasado cosas que hace tiempo no veíamos. Entonces hay una parte que ahí está, no podemos negar que existe y que da cuenta de una condición de emoción donde hay frustración, donde hay enojo, donde hay depresión, ¿no? Es un ánimo a ratos que va a invadir o que va a estar modulando, ¿no? Una parte de la dinámica en nuestro país. Por otro lado, tenemos también algunas características que hacen a la sociedad nuestra, que son, por ejemplo, la creatividad, la solidaridad, estos vínculos familiares que hoy se están viendo, pues sí, un poco lastimados, porque no es lo mismo vernos en un cotidiano en donde nos cruzamos 2 o 3 veces al día, a permanecer en un mismo espacio y sentir que las cosas no están bien. Me decía alguna estudiante, ¿no? Yo adoro a mi familia, pero ya no sé qué hacer, es demasiado, llevo demasiado tiempo confinada con toda mi familia y ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces claro, hay una parte emocional que es real, que ahí está. Uh-huh. Y yo creo que lo que puede ayudarnos, y creo que eso permite vislumbrar las necesidades que necesitamos. Algunas herramientas, necesitamos proveer de herramientas. Yo creo que uno de los espacios desde donde se pueden proveer es justamente nuestra universidad, las universidades, proveer herramientas a los grupos, a las familias, a las comunidades, para que pueda esta otra parte que está ahí, porque la sabemos, digo, no tenemos más que ver la cantidad de artesanías para constatar que la creatividad es una característica, ¿no? En muchos casos se habla de que un mexicano con un clavito y un lapito, ¿no? Puede resolver casi cualquier cosa. Y hay muchas anécdotas, creo que todas y todos tenemos anécdotas de cómo en efecto algo que podría ser complicado, uno tiene la capacidad de resolverlo, aunque no sea profesionalmente, pero siempre atendemos. Entonces, hay una capacidad real, hay una forma que ahí está, y desde mi punto de vista lo que hace falta es algunas herramientas que permitan que eso que la gente sabe hacer
pueda transformarse y pueda ir, ya hay en este momento, sabemos que hay comunidades, por ejemplo, en Oaxaca, que hay gente que fue y les ayudó a montar todos sus productos en línea para que puedan venderlos en línea, por ejemplo, no solamente las grandes cadenas comerciales, creo que hay mucho que se puede hacer de ese lado, pero hay otras cosas, hay iniciativas de gente que está invitándonos a tener un huerto en casa, ¿no? Para ayudar a la economía y para hacer del consumo algo diferente. Creo que vienen cambios importantes y que pueden ser positivos en la manera en que pensamos a la economía y al consumo. Y eso va a ser eso es algo bien positivo porque, bueno, una de las evidencias que pudo constatarse también en esta pandemia es pues el descuido y el desperdicio, ¿no? Que en las sociedades modernas, todas las sociedades, no solo en la nuestra, hemos multiplicado y multiplicado. Yo creo que hay maneras en las que estando en casa podemos ser más cautos y buscar maneras en reducir el consumo y de ayudar al medio ambiente para no sacar, por ejemplo, tanta basura. Creo que tareas como estas son cosas que sí podemos hacer aún estando como estamos, ¿no? Claro, claro, doctora Juana Juárez Romero de la Unidad de Iztapalapa. Ya para cerrar esta entrevista que amablemente nos concedes para este espacio de la Coordinación General de Difusión y de la Casa Rafael Galván, siguiendo la línea de lo que acabas de decir y situándonos en este otro escenario que te comentaba del planteamiento, que es lo que sí se puede prever por el tema de los indicadores, en fin, todos los pronósticos de lo económico y lo social, sí, digamos, ¿hasta qué punto el año próximo, Juana, desde tu análisis, va a depender más de lo que haga o pueda realizar el gobierno en cuanto a un conjunto de políticas públicas? Tú hablas de que se necesitan ciertas herramientas, en fin, generar cierto tipo de apoyos, etcétera. ¿Y hasta qué punto va a ser esto que podemos llamar la energía social o esta conducta colectiva que no necesariamente pasa, no solo ni por política, sino por organización? Digamos, estos movimientos, estas manifestaciones, en fin, estas otras del México profundo, digamos, ¿no? Que suceden. Sí, ¿hasta qué punto esta combinación de factores, cuál crees que va a ser más determinante? ¿Qué les puedes decir a nuestros alumnos, alumnas que te ven, a la comunidad que ve esta emisión? ¿Por dónde se va a resolver mejor, si lo podemos decir de esa manera, por supuesto, el próximo año? ¿Hay por venir o qué es lo que tú consideras que va a ser determinante? ¿La conducta social o lo que haga el gobierno, su combinación? ¿Cómo lo ves, Juana, para cerrar esta entrevista? Yo creo que es en efecto, necesitamos, como decía al inicio, fortalecer a la ciudadanía. Necesita la ciudadanía tomar en sus manos la información de cómo puede solicitar que arreglen las calles de su calle, ¿no? Que haya luz en la colonia, que la seguridad funcione, que el agua funcione. O sea, todo eso son cosas que nos parecen administrativas y a veces hemos sido apáticos para redactar, o a veces ya en el caso de la Ciudad de México hay formatos en donde tú te metes, envías un formato a la delegación, antes lo tenías que llevar, ¿no? Pero todas esas cosas no hay un hábito comunitario para hacer eso. Entonces creo que ahora la posibilidad que se abre es enfrentarte a que como no puedes ir, pues tienes que buscar cómo resolverlo y nos vamos a encontrar quizá con un aprendizaje que va a ser benéfico para la comunidad, ¿no? Personalmente me parece que el gobierno está pensando igual que en esta mentalidad de arriba hacia abajo, ¿no? Y en ese sentido se está pareciendo a otros gobiernos en donde se definieron políticas para los indígenas, pero pensadas desde arriba, no retomando las necesidades reales de los grupos. Y eso es muy delicado. Entonces, pueden coincidir, pero creo que no podemos esperar que coincidan, sino más bien me parece que la tarea de las mexicanas, de los mexicanos, de nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, es tomar en las manos la Constitución, los derechos que tengo, conocer mejor cómo funciona mi municipio, a quién le tengo que solicitar tal cosa. Esas son cosas que no hacíamos,
que no hacemos todavía hoy. El Instituto Nacional de Transparencia todavía no funciona en todo lo que da, o sea, hay grupos y hay comunidades en donde no saben ni siquiera qué es eso y no saben qué es un recurso que podría ayudar a que las cosas funcionen mejor en su comunidad, en su municipio, en su alcaldía. Entonces creo que hay una gran tarea. Personalmente soy optimista porque siento que justo es confrontarnos con esta realidad, con estas necesidades, con estos obstáculos. Ahí es donde la creatividad que uno tiene que empezar como a buscar cómo, ¿no? Y yo creo que un cómo es no solamente resolviendo cómo resuelvo mi economía personal, sino buscando mi vínculo con la comunidad, con el municipio, con el gobierno estatal para resolver cosas, ¿no? Creo que ahí es donde falta, pero eso no es nuevo, esa es una responsabilidad y ese es un mal hábito o una cosa en la que no invirtieron los gobiernos priistas, de llevarnos a conocer, a meternos a conocer nuestros derechos. Nos pasa incluso en la universidad. A veces cuando yo estuve en la jefatura del departamento, después como directora de división, había casos de estudiantes que por no conocer la legislación quedaban fuera. Y era una minucia, pero el sistema que tenemos da mucha claridad también porque no puedes negociar. O sea, si tú cubres ciertos requisitos, estás bien. Y si no lo cubriste y no te diste cuenta, estás fuera. Me hablo de las oportunidades para aprobar una materia. Muchos alumnos no sabían. Y mira que estando en las sesiones de información de bienvenida se les mencionaba. Pero, pues yo entiendo, hay tanta información que, bueno, ni piensas reprobar muchas veces, ni es algo que te interese. Pero luego tampoco hay el tiempo para conocer los derechos y saber qué pasa, si esto, ¿qué pasa? No lo sabemos y estamos en la universidad. Y de verdad que a mí me daba pena que muchos casos de alumnos que quedaron fuera porque no conocían exactamente como la implicación, los derechos que adquirían y las obligaciones y los derechos que adquirían como estudiantes. Muy bien, doctora, pues quiero asumir que dentro de este recorrido que hemos hecho en estos minutos, en esta emisión de este ciclo de ideas para el porvenir 2021, está la expectativa de que hay una combinación evidente de factores en la posibilidad de que el año próximo sea mejor, pero si me quedo con algo al final de esta entrevista es que el acento está en lo que justamente la gente es capaz de movilizar a partir del conocimiento de su propia realidad, y sin duda la pandemia ha influido, y esperamos que sea para bien, para que podamos determinar mejor los alcances que tenemos como sociedad. Ha habido, de hecho, muchas manifestaciones a lo largo de este año 2020. Así es que con esta idea, si no tienes inconveniente, pues te agradecemos profundamente, Juana Juárez Romero, investigadora, profesora del área de Psicología Social de la Unidad Iztapalapa. Sí, te agradezco mucho la entrevista y la oportunidad de compartir contigo algunas ideas. Creo que finalmente, efectivamente, necesitamos ser optimistas y creo que lo que ha pasado hasta ahora nos permite serlo porque hay cosas buenas que han pasado dentro de todas las cosas que nos quedan por resolver. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora Juanita, muchas gracias por este tiempo y bueno, nos veremos en la próxima emisión de este ciclo Ideas para el Porvenir 2021. Muchas gracias.